se consuma la tremenda leche que se han pegado los Cleveland Cavaliers en los playoffs de 2025. En la anterior temporada regular ganaron 48 partidos y fue un equipo que en ningún momento nos terminamos de creer. Nadie se creía que para los playoffs de 2024 estos Cavaliers eran un candidato. Y de hecho luego en playoffs, les vimos quedarse muy, pero que muy justitos, muy justitos. Sin embargo, esta temporada regular han sido uno de los mejores equipos de forma indiscutible. Hemos visto, sin que hubiese cambios en la plantilla, una verdadera revolución en el juego del equipo, esa reducción de la Mitchell dependencia, cómo se ha empoderado a Darius Garland y Evan Mobley, ambos All-Stars este año. Se ha saltado a 64 victorias, un salto muy, pero que muy heavy lo que han conseguido con Kenny Atkinson en temporada regular, pero la realidad es que no lo han conseguido trasladar a playoffs y queda sin ningún tipo de duda como una de las grandes decepciones de la postemporada. Ya sabéis que yo confiaba en los Cavaliers, varios de los equipos en los que he confiado se han caído, pero porque no han conseguido trasladar lo que hicieron en temporada regular, el estilo, los Cavaliers que vimos en temporada regular, no lo han conseguido trasladar a la hora de la verdad cuando tenían un rival de entidad de enfrente, que le metas un 4-0 y que juegues muy bien, y que juegues como lo has hecho todo el año ante Miami Heat, me da absolutamente igual. Tu camino comenzaba ante Indiana Pacers y hay formas y formas de perder. Cleveland podía perder con Indiana. De hecho, me hizo gracia porque un amigo me dijo justo el domingo por la noche que empezaba la serie, me dijo, la de Cleveland-Indiana me parece que es la que menos historia tiene, ¿no? Se va a resolver rápido. Y yo le dije, hombre, estos Pacers son un equipazo. Yo también creo que va a pasar Cleveland, pero estos Pacers son un auténtico equipazo. No me esperaba un 4-1. Es cierto que las lesiones condicionan, pero hay otras cuestiones. Vamos a revisarlas. Hoy tenemos tier list de equipo eliminado, como son estos Cavaliers, ver un poquito qué pueden hacer en verano. Ya el otro día estuvimos hablando de si es Giannis Antetokounmpo la solución para este equipo. No creo yo que vayan a tener los activos necesarios para conseguirle, sobre todo sabiendo que otros conjuntos sí que van a poder ofrecer piezas más interesantes, ya sea Dallas con ese picuno de Cooper Flagg, o bien San Antonio Spurs con su paquete, incluyendo el número 2 y a Stephon Castle, que tiene muchísimo sentido. Pero lo dicho, hoy tenemos tier list, pero no es solo tier list. Como me gusta hacer estos formatos, estos vídeos, y también están funcionando, he querido añadirle un par de cositas más. Así que antes de meternos de lleno con la revisión de qué jugadores tienen que salir, quiénes tienen que seguir, quiénes son transferibles y quiénes son intocables, vamos a ver un par de cositas para entender bien qué es lo que ha pasado con Cleveland Cavaliers y por qué terminan eliminados tan pronto y de una forma tan amarga e inesperada en los playoffs 2025. Bien, ahí tenéis una imagen donde os dejo un poco mis claves de la eliminatoria muy por encima. Claro, los Cavs 1-4 contra Indiana Pacers después de hacer un 64-18 en temporada regular. Es que, es una cosa absurda. Y aquí creo que es muy evidente que el estilo de Indiana ha superado y se ha impuesto al estilo de los Cleveland Cavaliers. Hablábamos en la previa, estas últimas fechas, que al final Cleveland e Indiana son de esos equipos donde no hay claramente un top 10, pero sí que tienen un quinteto muy fuerte, una rotación muy fuerte, que Indiana tenía el estilo e Indiana tenía un banquillo superior, pero es que se han impuesto ya no solo los mejores jugadores de Indiana a los mejores de Cleveland, sino que hemos visto por completo cómo Indiana, con ese estilo de juego que ya nos demostraron el año pasado que podían trasladar a los playoffs, ese estilo tan veloz, tan vertiginoso, les encanta. Ese estilo de juego lo han vuelto a replicar y es un estilo que, siempre lo digo, envuelve a los rivales, mientras que los Cavaliers no han conseguido ser los Cavaliers de temporada regular. Hemos visto un equipo que no ha tenido esa fluidez, que no ha tenido esas circulaciones, que no ha tenido esos movimientos sin balón, y es lo que ha terminado condenando al equipo. Es que de hecho os diría que creo que los Cavaliers del año pasado, que juegan en segunda ronda contra Boston, jugaron un mejor baloncesto, sobre todo cuando no está Jarrett Allen, no estuvo en ningún partido, pero sobre todo cuando vemos a un Evan Mobley muy potente, juegan casi mejor al baloncesto en esa eliminatoria, en la que además también se lesionó Donovan Mitchell, de lo que lo han hecho en esta serie. Así que para mí un factor fundamental es que Indiana sí que ha impuesto su juego en la serie, se ha jugado a lo que han querido los Pacers, mientras que en ningún momento hemos visto rastro de los Cavaliers. Esto, por supuesto, es mérito de Indiana y de mérito de los Cavs. Una cuestión donde se refleja bastante bien el tema del estilo, que para mí es fundamental en este aspecto cuando hablamos de dos equipos tan ofensivos, donde tienen tantas opciones y donde hay muchos jugadores que se pueden ir sin problema por encima de los dobles dígitos de anotación, vemos como Cleveland Cavaliers fue el mejor equipo de la temporada regular en el porcentaje de tiro efectivo, ese EFG
que veíais en la imagen, que bueno, es una fórmula que nos viene a reagrupar los diferentes valores de los diferentes lanzamientos, porque un triple no vale lo mismo que un tiro libre o que un tiro de 2, para sacar el porcentaje de tiro real de un conjunto. Pues bien, estos Cavs pegaron un salto criminal este año, y en temporada regular nadie lanzó mejor que ellos, que de hecho, si os acordáis, en algún podcast de Gigantes hablábamos de, oye, no tiene sentido lo bien que están tirando todos los Cavs, esto bajará para playoffs. Pero es que ahora vais a ver cómo ha bajado, porque es que no tiene ningún sentido. Y mientras Cleveland se ha hundido por completo, se ha hundido porque de la segunda ronda han sido el segundo peor equipo en tiro efectivo. Mientras Cleveland se ha desplomado, Indiana se ha venido completamente arriba y ellos han terminado como el mejor equipo, por lo menos a fecha de hoy, cuando estoy grabando miércoles 14 de mayo, han sido el mejor equipo en porcentaje de tiro efectivo en las semifinales de conferencia de la NBA. Por supuesto hay que comentar el factor lesiones, porque es algo fundamental y hay que entenderlo. Sí, siempre hay lesiones, es la realidad, lesiones hay siempre y siempre va a haber, pero al final, pues si Darius Garland se te lesiona en el primer partido, si no puede jugar el segundo, ¿cómo de condicionado ha estado para el resto de la serie? Buena pregunta. La verdad que hemos visto una imagen de Garland incluso peor que en los pasados playoffs, pero es que Evan Mobley tampoco ha estado bien, incluso en defensa. El defensor del año, ahora vamos a ver algún clip, y de Andre Hunter, que terminó muy bien la temporada y ha hecho un curso fantástico y encajaba en estos Cavs como un guante, es que tampoco ha respondido. Es decir, los tres lesionados han estado mal, pero es que todos los Cavs en conjunto han estado mal. He leído, salvando comentarios, a Donovan Mitchell. Digamos que Donovan Mitchell ha sido el mejor dentro de la mierda, ¿no? Tampoco podemos decir que haya sido una gran serie de Donovan Mitchell, porque ha tenido, por ejemplo, un porcentaje de acierto en triples bajísimo. También ha tenido mucha carga ofensiva porque no había ayuda a su lado. Pero no me siento cómodo, y soy muy de Donovan Mitchell, no me siento cómodo diciendo que Mitchell ha hecho una gran serie. No, a Mitchell le hemos visto hacer series fantásticas. Por ejemplo, los pasados playoffs, precisamente los partidos que le vimos contra Boston y en años anteriores, no han sido unos playoffs increíbles del amigo Donovan. Y evidentemente las lesiones han sido un factor que ha afectado a Cleveland, pero hay otros y creo que han importado más. También entran aquí el tema de las rotaciones y el entrenador, mientras que el banquillo de Cleveland se ha quedado muy disminuido porque Ty Jerome no ha podido sumar prácticamente nada. De hecho, en el último partido Jerome no ha jugado, hemos visto cómo, ha jugado poquitos minutos, hemos visto cómo ha ido perdiendo peso según avanzaba la eliminatoria, que es una muy mala señal para los Cavaliers, no poder utilizar a uno de tus jugadores más diferenciales, aunque sea en dosis reducidas. Y como os digo, si encima luego de Andre Hunter está tocado y no hace unos buenos playoffs, pues resulta que tienes a tus dos grandes argumentos del banquillo, a tu principal pieza de rotación, los tienes ya no solo que no están sumando, sino que están restando. Mientras que en Indiana sabemos que tienen un banquillo muy potente y hay que decirlo, evidentemente hay que darle más flores, hay que darle más reconocimiento a Rick Carlisle. Tengo la sensación de que cada vez que hablamos de Indiana, que evidentemente es uno de los equipos, no me gusta el término infravalorado, y ahora os diré por qué. No me gusta el término infravalorado, pero sí que es uno de los equipos más desconocidos. Esta es la realidad. Esta es la realidad con Indiana Pacers. Por mucho que el año pasado llegasen a unas finales de conferencia, no ayuda el hecho de que no sea un equipo tan mediático, que no sea un equipo tan seguido. Porque si la gente hubiese seguido a Indiana Pacers, sobre todo en el tramo final de la temporada, sabrían que es un muy buen equipo de baloncesto con uno de los quintetos titulares más fuertes de la NBA. De hecho, esto no estoy seguro, pero creo que se colaron también en el episodio en el que hablamos de los mejores quintetos de la liga en el tramo final de temporada, pero es que sobre todo, hace cosa de un mes, hice un vídeo de la sección de Pick and Click, a ver si para este fin de semana estaría bien retomarlo un poco porque me gusta mucho hacerlos. Hice un vídeo en la sección de Pick and Click analizando cómo Indiana Pacers, a la que había recuperado a sus jugadores lesionados, habían empezado a coger ya las sensaciones del año pasado. De nuevo, Indiana es un equipo cuya fortaleza reside en el bloque y en el conjunto, en su entrenador, en cómo están entrenados, por supuesto, en el estilo que tienen que casa a la perfección con Tyrese Haliburton y con muchas de las piezas del equipo que todos están funcionando a la perfección. Y sí, cuando se te caen Nesmith y Nembhard, el equipo baja una barbaridad y ya no tienes este nivel. Pero es que si te faltase Miles Turner, sería exactamente lo mismo. Lo dicho, Indiana es un equipo que al final, lo hemos visto,
ha estado mejor entrenado o ha encontrado mejores soluciones o al menos ha impuesto su estilo y se ha jugado a lo que ellos han querido, y esto hay que darle, por supuesto, reconocimiento a Rick Carlisle, porque siempre hablamos de Nembhard, de Haliburton, de Nesmith, sobre todo de Nesmith y de Nembhard como los infravalorados del equipo. Haliburton, Turner y Siakam son los más reconocidos. El banquillo tal... Hay que darle reconocimiento a Rick Carlisle. Salió muy mal de Dallas, se pegó de leches con Doncic, perfecto, pero sigue siendo uno de los mejores entrenadores de la liga y creo que tenemos que volver a poner esto al alza. Lo dicho, rotaciones, la profundidad de Indiana, la rotación de Indiana en general ha ganado, el entrenador también, y la actitud de Indiana Pacers. Es muy importante cuando hablamos porque siempre hacemos análisis y es fundamental entender los detalles del juego, qué se está haciendo, qué no, fantástico, perfecto, desde luego. Pero la actitud, el compromiso es algo fundamental. Y a estos Cavaliers les hemos visto apagados. Yo creo que sobre todo después de la derrota en el segundo partido, porque en el primero, bueno, es un partidazo, Garland no está, se decide en los instantes finales del partido y lo termina ganando Indiana. Bueno, pues vale, perfecto, es lo que hay. Lo mismo con Garland, lo ganas, te da absolutamente igual. Pero el segundo partido, que era la clave, sin Garland, sin Mobley, sin Hunter, Cleveland hace un pedazo de partido. Que lo pierden de forma completamente incomprensible en los últimos 30 segundos. ¿Cómo sería la eliminatoria de no ser por ese tremendo cagadón de final de los Cavs? Por un pase que mete Max Strus desde la banda, que no sé muy bien a dónde iba. En fin, muchas cuestiones que no tienen ningún sentido. La defensa que le hace Ty Jerome en la última posesión a Tyrese Haliburton. Pero claro, Ty Jerome no es un buen defensor, entonces, ¿qué le podemos pedir? En fin, muchas cuestiones que no tienen sentido, pero yo creo que después de ese 2-0 inicial, sí, vimos un muy buen partido de Cleveland después respondiendo, pero no hemos visto a unos Cavaliers ni con confianza, ni con buenos gestos corporales. No es que fuesen malos, porque por ejemplo, sí que hablábamos de cómo los Clippers en el séptimo partido tuvieron gestos corporales muy malos y que no debería tener tu equipo en un séptimo partido. Es que a estos Cavaliers les hemos visto muy pasivos y ahora que vamos a revisar 3 jugadas... En una de ellas para mí es, sangrante. Aquí estamos con la plantilla que utilizo para Pick and Click precisamente para revisar unas imágenes, para revisar unas jugadas que creo que nos pueden mostrar un poquito mejor todo esto de lo que estábamos hablando. Bien, la primera es esta, que quiero que la veamos, de acuerdo, cómo Haliburton le suelta el balón a Andrew Nembhard. A ver, vamos a echar para atrás. ¿Veis? De acuerdo. Fijaros ya en cómo está subiendo, ¿vale? Fijaros en cómo está, ahora lo voy a ir pintando, pero fijaros cómo va subiendo en el lado contrario Siakam para ponerle ese bloqueo en la espalda a Donovan Mitchell. Lo que están buscando con esta acción básicamente es ese bloqueo ciego, un bloqueo a la espalda, para que puedan dar el pase por encima y que Haliburton pueda tirar. Que diréis, oye, pero es muy sencillo. Sí, efectivamente, no tiene mucha complicación y vamos a ver cómo Cleveland se lo come de forma completa. Bien, primero no hay una buena comunicación de Jarrett Allen, si os fijáis. Cuando llega el bloqueo, no hay una buena comunicación porque Mitchell se lo come por completo. Y esto es algo que ha pasado en varias jugadas de haber bloqueos muy simples de Indiana a los que Cleveland llegaba siempre tarde y que tú te fijabas en los jugadores, haces zoom, claro, lo estás haciendo aquí desde casa, y no da la sensación en ningún momento de que se estén comunicando. De hecho, es que, si echamos un poquito para atrás, fijaros el gesto que hace Siakam, ¿vale? Cuando llega a poner el bloqueo. Cuando Siakam llega, no sé si se ha podido ver, cuando Siakam llega, levanta la mano, está haciendo el gesto de, oye, estoy bloqueando, tira el balón por encima. Jarrett Allen no se comunica tarde, y fijaros por la parte de abajo, ¿vale? Lo voy a pintar ahora también. Darius Garland, que sale sujetándose el moño. No llega a la rotación, tendría él que estar haciendo la rotación mucho antes. Fijaros, de acuerdo, en cómo pasa, vamos a ver la jugada otra vez de inicio. Fijaros, ¿vale? Garland está ahora mismo debajo del aro, ¿vale? Se va a ir su par hacia la esquina y obviamente pues Garland se va a la esquina también. ¿Qué ocurre? Tarda en salir la leche de ese bloqueo que no es ni bloqueo porque se está atando el moño. Y pues él tendría que hacer la rotación, él es, digamos, la vía de seguridad después de que no hayas hecho bien la defensa, después de que Jarrett Allen no se comunique, después de que Donovan Mitchell se coma el bloqueo. Creo que sobre todo la responsabilidad pasa por Jarrett Allen en este momento, o al menos en esta posesión, pero no habla bien de tu equipo una acción así. Bien, la siguiente para mí es una de las más sangrantes y es un poco lo que os decía de la actitud. En esta es que no hacía falta ni pintar nada, solo quiero que os fijéis, ¿de acuerdo? Cómo viene Obi Toppin,
¿de acuerdo? Fijaros en la defensa de Cleveland, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo van a cambiar, ¿de acuerdo? Fijaros en Donovan Mitchell, que le tenemos defendiendo al jugador con balón, a Obi Toppin, y luego tenemos a Dean Wade. Fijaros en cómo van a cambiar, algo muy sencillo, pues oye, estamos defendiendo a 2 jugadores en el perímetro, vamos a cambiar. Y encima tiene sentido porque así Mitchell se queda con el más pequeño, que es Nesmith, que es quien nos tiene la pelota, y Wade, que es el más grande, se puede ir con Toppin, que así, pues oye, emparejo a mi jugador grande con un jugador grande. Perfecto. Vemos cómo hacen el cambio, se comunican. ¿Habéis visto ahí el gesto de Wade con la mano? Saca la mano, perfecto. Bien, Toppin se va hacia la esquina. Tú dices, bueno, pues tendría sentido que hagan otro cambio, que vuelvan a cambiar en el bloqueo. Fijaros en lo que pasa porque es que, bueno, en fin, lo vais a ver porque no tiene sentido. O sea, ¿qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué narices? O sea, no dan el cambio, que es lo primero que me sorprende, que a lo mejor es porque dicen, oye, no queremos cambiar con Siakam, queremos que Mobley esté todo el rato con Siakam. Perfecto. Entonces, no entiendo bien o por qué Mobley no está más pegado o por qué Mobley no se echa para atrás para dejar pasar a Toppin. En fin, para que pasen Toppin y Wade, porque lo que acaba pasando es que Toppin tampoco pone un bloqueo muy loco, pero son Wade y Mobley quienes se estorban, terminan cambiando y sale súper tarde Dwayne Wade. O sea, y el 2+1 es que es una posesión defensiva absolutamente atroz, absolutamente lamentable. Y quiero que ahora solo os fijéis, ¿de acuerdo?, en Evan Mobley, ¿vale? Le tenemos ahí abajo, ¿de acuerdo? Recordemos que es el defensor del año, ¿eh? Fijaros en él. Defensor del año, ¿eh? Ya sabéis que yo no defiendo la candidatura de Mobley como defensor del año, que para mí debieron serlo otros jugadores. Quiero pensar que a lo mejor es por un tema de lesión. Es un jugador con unas capacidades impresionantes, ha mejorado mucho atrás, pero desde luego esta no es la imagen que puede ofrecer el defensor del año cuando llegan los playoffs. Y por último, bueno, aquí tenemos el caso de Andrew Nembhard, que Andrew Nembhard ha sido uno de los jugadores que más ha roto la serie, en teoría Darius Garland tiene más recursos y más habilidad para rendir mejor que Nembhard en ataque. Bueno, en teoría no, tenerlos los tiene y hemos visto explosiones de Garland que no hemos visto de Nembhard. Pero, claro, al mismo tiempo también Nembhard te ofrece un rendimiento defensivo que a Darius Garland ya le gustaría ser simplemente decente en defensa, mientras que Nembhard es un fantástico defensor y que le ha complicado también la vida a Donovan Mitchell. Al final, quieras o no, tener a cubierto a Tyrese Haliburton con Nembhard y con Nesmith te permite mucho, ¿eh? Te permite mucho. Fijaros en esta porque es una de las posesiones decisivas del partido. E Indiana no tiene ningún miedo, por supuesto, en jugársela con Nembhard porque, ¿cómo no? Confían en él, claro que sí. Bien, le van a dar el 1 contra 1, sube Tyrese Haliburton para ponerle un bloqueo, pero es que no hace falta ni que le coja el bloqueo. Y fijaros en cómo Garland le está orientando hacia la izquierda, es decir, Garland le está permitiendo la entrada hacia la izquierda porque quiere que Nembhard se vaya hacia su mano mala. ¿Vale? Esa es la idea que tiene Garland en su cabeza. Haliburton está subiendo para poner el bloqueo por el lado derecho y que Nembhard pueda irse hacia su mano buena, hacia su lado bueno, y además coger a un defensor como Max Strus. Pero dices, si es que ya tengo a Garland, ¿para qué quiero que me cambies la defensa? Bien, para mí el primer error que comete Garland es que entiendo que le des la izquierda, fantástico, pero ahí ya le tenía que haber parado. Ahí tenía que haber metido el cuerpo y parar la penetración, porque al final no es que le estés dando a la izquierda o no es que le quieras orientar hacia la izquierda, es que le estás dejando entrar. Y mirad con la facilidad con la que entra Nembhard, es más potente físicamente que Garland, como lo van a ser la amplia mayoría de bases, y llega un momento que, claro, Garland le ha permitido entrar tan abajo, Garland le ha permitido entrar tan profundo, no hay una ayuda clara. Y Nembhard no tiene mucha dificultad, bueno, pues en convertir, podemos discutir si es falta o no, en fin, me da absolutamente igual, lo relevante del caso es otra cosa, por supuesto, pero ya os digo, y quería meter otra acción de un mate de Haliburton donde la defensa también de los Cavaliers
Queda muy mal, pero al final lo que vemos es que Cleveland no ha conseguido ni una defensa competente para el escenario en el que era, ni un ataque que haya funcionado ni con el estilo ni con las sensaciones de la temporada regular. En fin, que tenemos que criticar a los Cleveland Cavaliers porque es lo que toca, porque han decepcionado, esto es muy evidente y es un momento para reflexionar en general sobre el proyecto. Ahora nos metemos con el tier list, pero también hay que decirlo, Indiana Pacers consigue 2 finales seguidas, 2 finales de conferencia, de la conferencia faltaría más, consecutivas. La del año pasado, bueno, puedes decir, bueno, las lesiones de los rivales, Indiana entraba como sexto clasificado, habían recibido a Siakam en febrero, venga, vale, tal. Si te metes 2 años seguidos y además siempre imponiendo tu estilo de juego, claramente aquí hay un patrón. Claramente aquí hay un patrón. Se van a enfrentar a los Knicks en finales de conferencia, aunque todavía no haya terminado la serie entre Boston y Nueva York. Sin Jason Tatum, los Celtics no tienen opciones de pasar, ya tenían pocas con él, imaginaros sin Tatum en escena. Pero es que no me sorprendería nada ver a Indiana en las finales. No me sorprendería para nada, sobre todo viendo cómo estamos a estas alturas de la película. El dato que me parece bastante heavy, es que ningún equipo en toda la historia, o podemos decir que Indiana Pacers es el primero en hacerlo, había conseguido de forma consecutiva 2 finales de conferencia sin ser al menos un tercer clasificado, porque el año pasado lo hicieron como el sexto y este año lo hicieron como el cuarto. Así que, evidentemente, Indiana Pacers se confirma como la alternativa del este. Pero lo dicho, no es un equipo infravalorado, sino que aquel que no haya visto a Indiana Pacers en el tramo final, diría que sobre todo desde enero o febrero, el que no haya visto a Indiana Pacers desde que recuperan activos, entiendo que esté ahora muy sorprendido por el resultado de los Pacers. Yo no estoy sorprendido porque hayan ganado, estoy sorprendido por la forma en la que se han reventado a los Cavaliers y la forma en la que los Cavaliers no han sido capaces de aparecer ni lo más mínimo. Para ilustrar un poco esto, quiero enseñaros los porcentajes de acierto que han tenido, por ejemplo, con el tema del triple de los Cavs en esta eliminatoria y compararlos con los datos de temporada regular. Si revisáis el episodio de Gigantes que grabamos de NBA House antes de empezar los playoffs, hicimos uno de, motivos por los que los candidatos puedan no ganar. Y yo decía de Cleveland que a mí me preocupaba, pues bueno, cómo iban a transferir ese porcentaje desmesurado de acierto a playoffs. No es que tú traduzcas el acierto, es que tú traduzcas tu estilo de juego, o que lleves tu estilo de juego a playoffs. Hay equipos que tienen más facilidades y otros menos facilidades. Indiana Pacers, yo dudaba de ellos. El año pasado, por su estilo, lo consiguieron de forma fantástica y a mí me sorprendieron y dije, oye, qué bien que este equipo haya podido traer su estilo de juego. Cleveland no lo ha conseguido y por eso luego su acierto en la ronda, importante, en la ronda contra Indiana, es absolutamente lamentable. Bien, tenemos ahí los jugadores ordenados por triples intentados, ¿de acuerdo? Donovan Mitchell, un 24,5%. Max Strus, un 34,1% y probablemente, ha sido el segundo mejor. Sam Merrill, un 33%. Darius Garland, un 16,7%. Ty Jerome, un 25%. Evan Mobley, que es el que mejor ha tirado, un 43%, 42,9%, pero claro, es que Evan Mobley ha tirado 14 triples en toda la eliminatoria, en los 4 partidos que ha podido disputar. DeAndre Hunter, un 30,8%. Dean Wade, un 20%. E Isaac Okoro, al que siguen flotando como si no hubiese un mañana, termina con un 40%. Es decir, porcentajes absolutamente terribles, pero aquí tenemos ahora los de la temporada regular, ¿de acuerdo? Para que veamos el contraste. Donovan Mitchell, que no ha tirado especialmente bien este año de triple, ha hecho casi un 37%. Darius Garland ha hecho un 40%. Max Strus un 38,6%. DeAndre Hunter un 42,6%. Sam Merrill un 37%. George Niang no está, Caris LeVert tampoco. Dean Wade un 36%. Ty Jerome un 43,9%. Y el único que ha mejorado respecto a temporada regular ha sido Evan Mobley con un 37%, que probablemente es el jugador que menos te importaba desde el triple. Así que, como podéis ver, no es una cuestión de que no puedas traducir tus porcentajes o llevar tu acierto, sino que Cleveland, en el momento que no es el equipo que hemos visto en temporada regular, pues no pueden acertar como han acertado en temporada regular. Y ahora sí, nos metemos con el tier list. Lo tenéis ahí, mismo formato de siempre, intocables, que sigan, transferibles y tienen que salir. Ya os digo que tenemos el vídeo de este lunes hablando sobre el proyecto de los Cavaliers, porque tienen que reflexionar, tienen que ver qué dirección quieren tomar. Es una cosa que estuvimos hablando el lunes. Y de ahí parte un poco todo, ¿no? De, oye, ¿puedo irme a por una estrella? ¿Puedo dar los activos? ¿Qué equipo se me queda? ¿Qué margen tengo? En fin, hay una serie de decisiones ahí que son las que van a marcar el verano de los Cavs. Recordemos que el pasado no hicieron nada y este verano, pues hombre, yo creo que ya es para plantearse cosas.
Vamos a ir empezando, pero vais a ver cómo es un tier list de los más complicados porque al haber mucha incógnita es muy difícil hacerlo. Al igual que, por ejemplo, el de Lakers es muy claro, incluso el de Houston Rockets, este me parece el más complicado de los que he hecho hasta ahora. De hecho, lo que voy a hacer es poner al primer intocable. Hay dos, ya os aviso. Voy a poner el primer intocable, que evidentemente es Donovan Mitchell. No ha hecho sus mejores playoffs, pero es uno de los mejores jugadores de la liga. No es un top 10, pero es de los jugadores que está más cerca de colarse en el top 10. Y no se puede decir siempre, ningún jugador ha rendido siempre en playoffs, sobre todo si eres una estrella, pero Mitchell es un jugador que funciona muy bien. Así que evidentemente es un intocable para Cleveland. Y lo que quizás tienen que intentar es, aparte de quizás reformular el sistema, sobre todo ese Garland-Mitchell, creo que es lo que más dudas está generando. También la figura de Jarrett Allen, ojo, aunque si quitas a Jarrett Allen, Evan Mobley va a perder mucho de su impacto en defensa, es decir, está todo conectado. Sí que necesitas añadir jugadores más diferenciales y que estén más cerca del nivel de Donovan Mitchell. O confiar en los chavales que tienes, confiar en Garland, confiar en Mobley. Puedo entender antes el confiar en Mobley que en confiar en Garland. Garland tiene 25 26 años, ha hecho una gran temporada. Quiero saber hasta qué punto ha estado condicionado por esos problemas físicos. Pero más allá de su nivel ofensivo, lo que me preocupa mucho también es el nivel defensivo. Esto es una cosa que Pepe Brasín me decía, no veo a los Cavaliers ganando porque no tienen defensa perimetral. Claro, si dependes de que tu defensa perimetral sea Mitchell, Garland, Max Strus, tienes un problema y Allen y Mobley no lo van a poder confirmar. Garland ha estado mejor en temporada regular, en playoffs, sobre todo esta serie, el nivel ha sido muy bajo, incluso cuando lo ha intentado. Pero en fin, es complicado. Con Jarrett Allen tengo muchas dudas. Con Jarrett Allen en principio le voy a poner que sigan, pero creo que Jarrett Allen es un jugador transferible. Creo que tiene un contrato muy interesante, creo que es un jugador que rinde muy bien, pero ya van más de unos playoffs en los que Jarrett Allen sufre. De hecho, nada, le voy a mover. Jarrett Allen es transferible. Jarrett Allen me gusta mucho, pero es que cuando llegan playoffs su impacto baja. Esta es la realidad. El año pasado, cuando solo estuvo Mobley, vimos mejor a los Cavs contra Boston. Entonces, bueno, pues y yo a raíz de eso dije, oye, pues creo que Cleveland necesita quedarse a 2 de los 4 y lo más lógico sería Mitchell y Mobley. También es cierto que si metes a Mobley en un traspaso vas a poder adquirir más cosas porque Garland y Jarrett Allen no te va a permitir conseguir un top 10 de la liga. Con Mobley, pues a lo mejor puedes intentar ir a por Giannis Antetokounmpo. Darius Garland no lo pongo en tienen que salir porque creo que eso es demasiado radical y de nuevo no sé hasta qué punto le ha condicionado la lesión, pero como mínimo es transferible. Me dan ganas de bajarle al tienen que salir, porque tienen 25 años y son 2 temporadas. Venga, le voy a bajar al tienen que salir. Sobre todo por lo que os decía de, oye, si lo mismo luego Garland, los próximos playoffs que hace son muy buenos. Yo creo que hemos visto un cambio este año en el Garland de temporada regular. Pero, claro, ¿es Mitchell Garland a nivel defensivo algo sostenible? ¿O tienen que intentar precisamente lo que hace Indiana Pacers de, oye, no quiero otro All-Star al lado de Tyrese Haliburton? Lo que quiero son 2 jugadores que primero puedan anotar desde fuera, uno de un perfil y otro de otro, como son Nesmith y Nembhard, que Nembhard le pueda ayudar más sobre bote a Haliburton y que Nesmith sea un todoterreno. Pues quizás es en la dirección en la que tienen que ir Cleveland Cavaliers e invertir en un especialista defensivo al lado de Mitchell. Claro, una cosa es lo que quieras hacer y otra cosa es lo que puedas hacer. DeAndre Hunter para mí sí que tiene que seguir. Es un jugador al que sí que creo que la lesión le ha condicionado mucho. Su último partido, o en el último partido, creo que es de los pocos más salvables. Y es un jugador que es de los más diferenciales de la liga desde el banquillo. Entonces, sobre todo con las dudas que tienes ahora con Ty Jerome, recién llegado Hunter, creo que no hay que debatirlo y es un jugador que se tiene que quedar, que encaja con la edad del proyecto, que en el 3 te va a dar más defensa que Max Strus sin ser un defensor fantástico y creo que se lo tienen que quedar. Sam Merrill me lo quedaría, pero obviamente es un jugador que cuando llegan los playoffs no puede jugar tanto, es decir, tú tienes que tener 3 jugadores principales de banquillo. Oye, que si hay lesiones, pues sí, tienes a Sam Merrill, es útil en temporada regular, encaja súper bien en el sistema, así que Sam Merrill que se quede. Evan Mobley es transferible, no por otra cuestión, sino porque es tu mejor baza para mejorar. Ya está, no hay más. No ha sido buena su ronda contra Indiana y ya os digo que para mí es un jugador que no tiene que haber sido defensor del año. Creo que está lejos de ese nivel. A ver, lejos. Ya me entendéis, no es, Evan Mobley es un defensor súper sobrevalorado. No, pero creo que parte de su éxito también bebe, aunque se ha ido reduciendo por tener a Jarrett Allen al lado, sobre todo en temporada regular.
y lo cierto es que en playoffs yo sigo esperando ver a Evan Mobley dar un buen rendimiento defensivo. No creo que Evan Mobley sea, por lo menos, a lo mejor unos años lo consigue, pero no veo que sea un jugador para ser un ancla defensiva, y Cleveland tiene que invertir en mejorar su defensa a nivel general, no solo Evan Mobley y Jarrett Allen. Necesitas más piezas fuera de ellos dos para que la defensa del equipo sea más alta. Isaac Okoro, muy claro, tiene que salir. Es un jugador que tiene un contrato elevado, un contrato que puedes mover, 11 millones la próxima temporada. Es un jugador joven que alguna franquicia puede querer apostar por él. El caso más claro me parece Brooklyn Nets. De hecho, es que me iría de cabeza con Isaac Okoro y con Max Strus para hacerme con Cam Johnson. Claro, si quieres hacer un movimiento más grande, por ejemplo, Giannis Antetokounmpo, pues vas a tener que reservar activos y a lo mejor no tienes para todo. Pero bueno, creo que Okoro no encaja con el proyecto. Le han dado minutos por lesiones y le han dado minutos por su nivel defensivo. Sí, no ha tirado mal, pero le flotan. Creo que necesita un reinicio. Lo suyo en Cleveland no ha terminado de funcionar sin ser una cosa horrible. Y creo que los Cavs también tienen que ir un poco en la línea de reducir plantilla, reducir cantidad de plantilla para invertir en calidad. Así que Okoro fuera. Max Strus para mí también tiene que salir, o al menos como mínimo es transferible. Si tienes a Mitchell y a Garland, no puede ser Strus tu 3 titular. Le falta defensa para playoffs. Si vas con Mitchell y con un especialista defensivo, a lo mejor te lo puedes quedar y que DeAndre Hunter sea el alero que juegue por encima de Strus. Pero claro, es cierto que también Strus ha tenido una serie... Es que, bueno, y su final, ahora vemos unas declaraciones que ha hecho, bueno, una cosa que ha salido que a mí me ha matado y que a él le va a perseguir. Pero lo dicho, para mí Max Strus es intransferible, no. O transferible o tienen que salir. Creo que tampoco Cleveland, los equipos, por mucho cuando termina la temporada, no, revolución total. Luego casi nunca vemos revoluciones totales, así que de muchos jugadores que estoy marcando como transferibles o tienen que salir, el próximo curso seguirán. Lo que pasa es que, claro, cuando un equipo termina tan mal una ronda, pues lo normal lo que nos sale es decir, oye, este equipo tiene que cambiarlo todo. Bien, Ty Jerome para mí es un que sigan. Que diréis, oye, ¿qué narices dices? No hay tanto, o sea, si te puedes hacer en verano con un Dennis Schroeder, genial. Pero creo que teniendo a Mitchell, creo que teniendo a Garland, que es lo que tienes de momento, Jerome ha hecho unos playoffs muy malos, sobre todo esta serie. Vas a poder renovarle a la baja porque ¿cómo te va a pedir dinero con los playoffs que ha hecho? Si es que no puede. Y algún equipo le va a querer meter dinero a Jerome con los playoffs que ha hecho y el perfil físico que tiene. Yo entiendo que no, entiendo que lo que más le interesa a ambas partes es que Jerome siga porque ha hecho una temporada regular fantástica. Pero bueno, es un jugador que su impacto en playoffs parece que va a bajar. O lo mismo ha sido porque le has tenido que poner de titular y ha tenido problemas, la serie empieza mal. Bueno, ya en el segundo partido, ¿no? Es cuando tiene sobre todo más peso. Pero que siga sobre todo porque en el mercado no creo que vayas a encontrar alternativas mejores y más baratas. Te interesa, creo, buscar un base de un perfil más defensivo o un base que sea diferente a Ty Jerome, más físico, pero que siga. El otro intocable del equipo es también muy evidente y me refiero a Don Tristan Thompson, que pues, yo creo que este tío va a seguir otro año más en la NBA y seguirá en Cleveland ahí tranquilamente. Los intocables, Mitchell y Tristan, ¿no? No hay mucho más que decir. Me sigue sorprendiendo que cuando le sacan en temporada regular sigue pareciendo útil, pero claro, no estaría mal que Cleveland invirtiese en un interior para el verano. Para mí es otra de las necesidades que tienen si conservan este modelo de plantilla. Traer, que creo que quizás no es lo recomendable. Sobre todo porque estás ahora en la ventana, estás ahora en tu mejor ventana sin LeBron James para ganar un título. Tienes que aprovecharla. No, el año que viene, Garland 25-26, pues hombre, es buen momento para darle salida. Para mí sería el más urgente de todos. Y buscar otro pívot, buscar una alternativa en el puesto de pívot, un suplente real. No tiene que ser una locura. Si puedes hacerte con Day'Ron Sharpe en verano, ya estás bien. Si es que no necesitas más. Y luego sabemos que, pues si te traes un alero tocho, si te traes un Cam Johnson, puedes irte también a formatos con Hunter, Cam Johnson y Evan Mobley en el 5. O sea que bueno, opciones hay. Y luego tenemos dos jugadores como Jalen Tyson, rookie de este año, que para mí tiene que estar entre que sigan o transferibles. No lo tengo claro. ¿Por qué no lo tengo claro? Lo voy a meter en transferible porque al final no encaja tanto con el proyecto por un tema de edad, aunque podrían darle minutos y seguramente sería un jugador que en un par de años sería muy utilizable para playoffs, pero es que es uno de los grandes activos que tiene Cleveland para mover. Creo que es un rookie que cuando ha salido ha dejado buenas sensaciones, pero no va a tener minutos en este equipo, salvo que haya cambios y que le hagan un hueco
como suplente, que no me parecería mal. Y luego Dean Wade le voy a marcar como que sigan. ¿Qué ocurre? Dean Wade no es ninguna locura de jugador. Es un jugador muy útil para la temporada regular, lleva varios años ya en Cleveland, ha ofrecido un sólido rendimiento, pero Dean Wade pues es lo que es. No es ninguna locura. No es ninguna locura. ¿Qué ocurre? Que pues no es un jugador para que cuando te estés jugando las castañas en playoffs esté en la cancha. Así de sencillo. Entonces, han fallado otras piezas de la rotación, le has tenido que meter antes de lo que te hubiese gustado y pues Wade pues, es lo que es. Pero lo que digo siempre, necesitas jugadores para temporada regular y Dean Wade, en ese sentido, pues oye, desde Cleveland poco le puedes pedir, poco más le puedes echar en cara porque la eliminatoria no la pierdes por el rendimiento de Dean Wade. Y por último, esas declaraciones que os quería enseñar de Max Strus, que les envió un mensaje de texto, seguro que los habéis visto porque se ha hecho mega viral, de, bueno, pues que le dijo a los compañeros antes del quinto partido, si no creéis que podemos remontar, pues no vengáis. Y que pues luego él ha hecho un partido lamentable, ¿no? Entiendo que será uno de los líderes del equipo, la verdad que eso sería sido de las peores de toda la plantilla de Cleveland, pero creo que en general cuesta mucho salvar a alguien de este equipo. Lo dicho, se confirma el fiasco de los Cavs, no es, por ahí he leído, fracaso histórico y no sé qué tal. Hombre, no es el primer equipo que ganando tantos partidos en temporada regular se la pega tan pronto, ha habido otros equipos ya que lo han hecho y evidentemente ahí se ha hablado de fiasco, de momento de replantearse el proyecto, que es lo que tienen que hacer los Cavaliers, pero al mismo tiempo estoy convencido de que el año que viene van a volver. Es decir, Kenny Atkinson solo ha hecho un año, el equipo sí lo mantienen junto, que ya os digo, para mí la pieza a tocar antes que nada sería Darius Garland. Oye, que podemos hacernos con Giannis, con Garland y con Mobley. Me sorprendería viendo que Dallas tiene el número 1 del draft y San Antonio tiene el número 2. Pero si puedes dar salida a Garland, algún equipo que le pueda interesar, te puedes traer alguna pieza de rotación para mejorar tu profundidad, para meter otro alero defensivo, para traer un escolta defensivo, para también traer un pivot suplente, pues oye, Cleveland volverá el año que viene con un año más de experiencia, volverán también con más rabia interna para tener más actitud y más presencia en los partidos, que es algo que he echado en falta en el tramo final de la serie, y lo mismo también Kenny Atkinson se replantea cosas a nivel ofensivo porque evidentemente su equipo no ha funcionado y no hemos visto a los Cavaliers de temporada regular, que han sido uno de los equipos ya no solo que más ha ganado, sino que mejor baloncesto ha jugado. Creo que ha sido indiscutiblemente uno de los 3 o 2 equipos que ha jugado un mejor baloncesto en temporada regular. Pero, mira, oye, no se ha traducido. En fin, como siempre, os leo en comentarios, dejadme vuestra opinión, qué creéis que ha pasado con estos Cavaliers, cómo lo solucionaríais vosotros, si creéis que necesitan un cambio radical o simplemente apostar por 2 de los 4 jugadores protagonistas. Y en fin, que como siempre, seguimos el debate en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.